Buenas tardes, soy el licenciado Jesús Eduardo, estoy estudiando la E6 en la Universidad INECU de la carrera en Administración de Empresas. Voy a presentar mi TIC sobre la materia del sistema financiero mexicano. La empresa que yo escogí es la Empresa Provisional de Mantenimiento Constructivas de las Tunas. ¿Qué es lo que caracteriza a esta empresa? La Empresa Provisional de Mantenimiento y Construcción cita en calle 40, número 55, Roberto Reyes y 34 Reparto. La Victoria, teléfono 343002, subordinada al Poder Popular de Propiedad Estatal dedicada a la construcción, reparación y mantenimiento de obras de carácter social, obras de educación, salud y teatro de operaciones militares, y la vivienda. La construcción y mantenimiento de las obras viales, la producción y comercialización de materiales en construcción, la comercialización mayorista de materiales, equipos, herramientas e insumos para las entidades de construcción y por último, la prestación de servicios de proyecto y diseño. ¿Cuál es la misión de esta empresa? Mantener, construir y diseñar obras arquitectónicas y sociales, producir, transportar y comercializar productos y materiales afines de la construcción de óptima calidad, de manera eficaz y con tecnología avanzada. Esta empresa fue creada en 1996. Al fusionarse con la empresa Provinciales de Mantenimiento Constructivo de Viales y de los Materiales de la Construcción, fue construida por la resolución el 11 de noviembre de 1999 del Consejo de Administración Provincial de las Tunas, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 154 del MEP con fecha de 27 de noviembre de 1995, la misma está conformada por 8 agrupaciones en 4 unidades. La empresa provincial de mantenimiento y construcción ha concebido planes para llevar a eficiencia económica, la reducción de costos, el incremento de producción y su calidad y el uso racional de los recursos humanos y financieros. El problema: tenemos una necesidad de realizar un análisis sobre la actividad financiera en la empresa provisional de mantenimiento y construcción de las tunas que sirva de herramientas para la buena toma de decisiones. Si se realiza un análisis de la situación financiera de la empresa en el trimestre, entonces se podrá ofrecer una información oportuna a sus directivos para la toma de decisiones. Tenemos un objetivo, que es proponer una estructura financiera que pueda liquidar las deudas de la empresa a corto plazo. Tenemos aspectos teóricos del análisis, que es analizar, descomponer elementos o partes constituyentes, separar o discriminar las partes de alguna relación. Con todo, analizar es la técnica primaria aplicable para entender, comprender lo que se trata, en decir, en los estados financieros que la empresa tenga. Nuestros análisis financieros serán los estudios de la realidad financiera de la empresa a través de los estados financieros. El análisis financiero pretende interpretar los hechos sobre la base de conjuntos de técnicas que conducen a la toma de decisiones. Según Hitman, el análisis de los estados financieros normalmente se refiere al cálculo de razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa. El análisis de las razones es la forma más usual de análisis financiero. Ofrece las medidas relativas al funcionamiento de la empresa. Según Charles Lesbentes, el análisis de estados financieros manifiesta la solvencia del negocio, su seguridad y las medidas a tomar para el futuro. El análisis económico es la descomposición de los fenómenos económicos en sus partes integradas y el estudio de cada uno en particular dentro del análisis de los estados financieros. El análisis económico consiste principalmente en determinar el tanto por ciento de rentabilidad de capital invertido en el negocio. Para interpretar hay que tener una apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de estados financieros basados en un análisis y una comparación. Técnicas para interpretar, analizar y comparar. Comparar, técnica secundaria aplicable por el análisis para comprender el significado del contenido de los estados financieros y así poder emitir juicios. Es el estudio simultáneo en dos cifras o aspectos a determinar sus puntos de igualdad o desigualdad. El objetivo del análisis y la interpretación de los estados financieros es para conocer la verdadera situación económica financiera de la empresa, descubrir enfermedades que tenga la empresa para tomar decisiones acertadas con el fin de optimizar las utilidades, proporcionar información clara, accesible de forma escrita e informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha dada y sobre los resultados de sus operaciones y el flujo de fondos en una fecha dada.
Para analizar los estados financieros de la empresa se utilizarán las siguientes razones, que son las razones de liquidez, de actividad y las razones de endeudamiento. Tendremos las razones de liquidez, que miden la capacidad de la empresa para hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo. Ellas se refieren al monto y composición del pasivo circulante y su relación con el activo circulante, que es la fuente de recursos que la empresa posee para satisfacer sus obligaciones contraídas más urgentes. Para su análisis se determinará capital neto de trabajo, índice de solvencia y un índice de liquidez inmediata a prueba ácida. Su desglose de la plantilla es de tener operarios con una cantidad de 1.260 operadores o trabajadores. En servicios están 185, solo tiene la empresa 6 administrativos, 290 técnicos, 127 dirigentes. Eso nos da un total de 1.868 trabajadores que laboran en esta empresa. Sus principales clientes son la Unidad Municipal del Instituto de la Vivienda, el Interprovisional, Salud Pública, Teatro de Operaciones Militares y otros organismos públicos. Tenemos los principales proveedores, que son la Fábrica de Cemento, Empresas Materiales de la Construcción, Oro Negro, empresas similares en otras provincias, importadores nacionales como Citemal, Atlántida, Imeco, etc. Bueno, nuestros análisis en las razones financieras es el análisis de la liquidez. La determinación de la liquidez de una empresa se refiere a la evaluación de la habilidad que tiene ésta para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. En este aspecto se propone evaluar el capital del trabajo, el índice de solvencia o razón circulante, nuestro índice de liquidez inmediata o la prueba ácida. El capital del trabajo. En 2019 se detectó un total de activo circulante de 27.068.925 pesos con 97 centavos. Se tuvo un total de pasivo circulante de 23.122.495 pesos con 33 centavos, dándonos un resultado positivo de 3.946.430 pesos con 64 centavos como una utilidad. En 2020 se dan 16.912 con 256 pesos y 11 centavos, teniendo un total de pasivo de 12.776.511 pesos con 43 centavos, dándonos como resultado un total de 4.135.744.68 pesos. Si bien es cierto que la utilidad a comparación con el año anterior fue un aumento, también hay que tener en cuenta que se redujo tanto activo circulante como nuestros pasivos circulantes. Esto nos da una diferencia entre el 2019 y 2020 de los activos circulantes de 10.156.669.86 pesos. En la diferencia de total de un activo circulante con el año 2019 y 2020 nos da de 10.345.983 pesos con 90 centavos. Tenemos como un resultado negativo en comparación con los 2 años de 189.314 pesos con 04 centavos. Esto, como se refleja, es una pérdida. Ambos periodos muestran que los activos circulantes son mayores que los pasivos circulantes, siendo positivo el resultado del capital de trabajo. La empresa cuenta con medios financieros para enfrentar sus obligaciones a corto plazo, incrementándose los mismos 189.314 pesos, lo que representa un 5%. La razón circulante o de liquidez está reflejada en millones de pesos. En el año 2019 tuvieron los mismos 27,000 pesos, los 27.068.925 pesos. Pero en la razón circulante, como se había reflejado, es de 1.17 en el año 2019 y 1.32 en el año 2020, dando una diferencia del 0.15 entre ambos años. El índice de solvencia mejoró en el año 2020 con relación al año anterior, al aumentar en 0.15 pesos, contando la empresa con 1.32 pesos para cubrir cada peso de su pasivo circulante. No obstante, este indicador no se encuentra dentro del valor medio deseable por la empresa, que es de 1.5 y 2 pesos. Su razón ácida nos refleja que total de activo circulante menos sus inventarios en el año 2019 nos reflejaron 107.537.227 pesos con 34 centavos.
en su total de pasivo menos de su total pasivo circulante se mantiene sus 23.122.000 pesos con 495,33 centavos. Esto nos da una razón ácida del 0.33% en el año 2019. En el año 2020 nos refleja 11.787.000 pesos con 17 centavos, teniendo un total de pasivo de 12.776.000 pesos con 43 centavos, dándonos una razón ácida de 0.92. Las diferencias es de más de 0.59. Al descontarle el activo circulante la partida de menos líquida, se constató que en ambos trimestres la empresa no cuenta con la liquidez para cubrir cada peso de pasivo circulante. No obstante, este indicador mejoró en el presente año al acercarse a un peso, produciéndose un aumento de 0.59 pesos. A una de las causas notorias en la disminución de los inventarios lo constituyó la reducción de los inventarios ociosos en 62.771 pesos con 12 centavos, ya que la empresa adoptó como una medida principal la venta a la empresa de recuperación de materias primas. Nuestro análisis de actividad de rotación de cuentas por cobrar. En el año 2019 se tuvieron en ventas 10.240.056 pesos con 57 centavos, con un promedio de cuentas por cobrar de 6.150.155.000 pesos con 41 centavos, dándonos un resultado de 1.66 veces. En 2020 las ventas subieron a 12.971.000 pesos con 85 centavos, con un promedio de 6.852.024 pesos con 34 centavos, dándonos un resultado de 1.89 veces. La diferencia entre estos dos años es de 27.311.118 pesos con 28 centavos. La diferencia de promedios es de 701.000 pesos con 93 centavos, dándonos un promedio de 0.23 veces. En el ciclo de cobro, en el año 2019, tuvimos el número de días de promedio 90, con rotación de cuentas por cobrar de 1.66, que es el resultado del anterior de la rotación de cuentas por cobrar, dándonos un resultado en días de 54 días. En 2020 se mantuvieron los mismos 90 números de días, teniendo una rotación de 1.89, dándonos un resultado de 47 días. Las diferencias es la rotación del 0.23 entre la rotación de cuentas por cobrar, y tenemos 7 días de diferencia entre ambos años. En ambos trimestres se evidencia que las cuentas por cobrar rotan lentamente. Estas tuvieron una mejor rotación en el primer trimestre del año de 2020. En ello, indició que las ventas se incrementarán en un 26.67%. En este periodo, las cuentas por cobrar se han cobrado 1.89 veces, es decir, cada 47 días. El ciclo de cobro no es óptimo, ya que sobrepasa los 30 días. En la rotación de inventarios de la empresa maneja que en el 2019 tuvieron un costo de venta de 9.489.935 pesos con 84 centavos, teniendo un inventario promedio de 15.422.499 pesos con 68 centavos, dándonos un resultado de 0.61 veces. En 2020, este costo de venta aumentó a 11.932.453 pesos con 49 centavos, teniendo un inventario promedio de 4.608.629 pesos con 44 centavos, dando un resultado de 2.59 veces. Nuestras diferencias son claramente de 2.442.517 pesos con 65 centavos y bien de 1.081.387 pesos con 24 centavos, teniendo un resultado de 1.98 veces. En el ciclo de inventario de 2019 se tomaron 90 días, con una rotación de inventario del 0.61, que fueron las veces del resultado de la rotación de inventarios.
dando un resultado de 147 días. En 2020 se toman los 90 días del número de periodos, teniendo la rotación de inventarios del 2.59, dándonos un resultado de 34 días. Las diferencias entre la rotación de inventario de un año al otro son de 1.98, teniendo un total de 113 días de diferencia. La rotación del inventario es más rápida en el primer trimestre del año 2020. En ello influyó el mantener un bajo nivel de exigencia en este periodo. El inventario se ha consumido 2.59 veces, es decir, 1.98 veces más, igual que el periodo del año anterior. El ciclo del inventario en el 2020 mejora considerablemente al disminuir 113 días. Mientras más corto sea el ciclo, más líquido se considera este, por lo que ese trimestre de los inventarios se convierten en efectivos cada 34 días. En nuestra rotación por cuentas de pagar se van a tomar millones de pesos. Es decir, en el año 2019 se compraron 17.708.333 pesos con 34 centavos. Tienen un promedio de cuentas por pagar de 14.062.792 pesos con 93 centavos. Tienen un resultado de 1.25 veces. En 2020 esta cifra disminuyó, dejándonos en 12.966.358 pesos con 50 centavos. Tienen un promedio de cuentas por cobrar de 3.704.173 pesos con 86 centavos, dándonos un resultado de 3.5 veces. Nuestra diferencia es de 4.741.977 pesos con 24 centavos. En nuestras diferencias del promedio de cuentas por pagar es de 1.035.861 pesos con 7 centavos, dándonos un resultado de 2.24 veces. En el ciclo de pago es de 2019 de 90 días con 1.25 veces, dándonos un resultado de 71 días. En 2020 se toman los mismos 90 días con el 3.5 de la rotación, dándonos un resultado de 26 días, dándonos una diferencia de 2.24 en las rotaciones de cuentas por pagar y de 45 días. En el 2020 las cuentas por pagar tienen una rotación más rápida, al rotar mismas 3.50 veces. La rotación aumentó 2.25 veces con relación al año anterior. Este se debe a que las cuentas por pagar disminuyeron en un 70%. En el ciclo de pago de 2019 fue de 71 días, por lo que el año se muestra que en el año siguiente este indicador mejoró al convertirse las cuentas por pagar en efectivo cada 26 días. El análisis de la calidad de capital del trabajo en 2020 fue nuestros efectivos, que nos da un balance, o que nos quiere decir que la variación entre los 2020 y 2019 fueron de 640.982 pesos con 98 centavos, es decir, hubo un aumento del 58%. En las cuentas por cobrar aumentaron el 59%, en los inventarios el 42%, hubo un aumento, o sea, es decir, disminuyó más en 2020, hubo más en 2019 que en 2020. También hubo más inventarios, hubo otros pagos anticipados, otros activos, hubo un porcentaje del 208% en aumento con 2020 y 2019. Teniendo en cuenta que la calidad del capital de trabajo depende del grado de liquidez de sus partidas, podemos concluir que aún no presenta una situación favorable, ya que sus partidas más líquidas presentan un % mínimo del total de activo circulante efectivo al 10%. Aún no se nota una ligera recuperación con relación al año anterior. Esto demuestra una desconcentración del inventario como partida menos líquida, la cual disminuye en un 74% en el 2020, representando el 30% del total de las cuentas por cobrar, las que se han mantenido casi estables y constituyen más del 50% de lo activo circulante, mostrando que la gestión de cobro es deficiente. El pasivo circulante disminuye en un 44%. Es de significar, aun cuando se incrementa el capital de trabajo en un 5%, no es conveniente disminuir el ciclo a menos de 30 días.
La empresa en el año 2020 cobra sus cuentas por cobrar cada 47 días y liquida sus deudas cada 26 días, rotando los inventarios cada 34 días y 113 días menos que en el 2019. Siendo favorable este resultado con respecto al año anterior, incidiendo esto en el ciclo de operaciones, donde en el 2020 es de 81 días, es decir, 120 días menos respecto al año anterior. El racionamiento de endeudamiento representa que en el año 2019 tuvieron un pasivo total de 25.432.540 pesos con 11 centavos, dándonos un activo total de 32.333.328 pesos con 71 centavos, dándonos un resultado del 0.78%. En 2020, 15.125.332.171 pesos representan el pasivo total. Por el activo total nos representan 22.327.723 pesos con 36 centavos, dándonos un resultado de 0.67. La diferencia son de 10.307.207 pesos con 40 centavos del pasivo total de 2019 y el pasivo total del 2020. En los activos de 2019 y 2020, la diferencia es de 10.045.605 pesos con 35 centavos, dándonos un resultado del 0.11 de diferencia. La empresa en el año 2019 ha financiado el 78% de sus activos con deudas y en el 2020 el 67%. Este indicador mejoró con relación al año anterior, al disminuir la proporción de endeudamiento en un 14%. Sin embargo, aún este resultado no es óptimo para la empresa, ya que sobrepasa el límite aceptado, que es de 0.4 y 0.6. Este índice permite conocer el total de deuda, que parte de la misma corresponde a deudas de corto plazo, que es nuestra calidad de la deuda. En el año 2019, el pasivo circulante nos representa 23.122.000 pesos con 33 centavos, dándonos un pasivo total de 25.432.540 pesos con 11 centavos, dándonos un resultado de 0.91. En 2020, esto disminuyó a 12.776.511 pesos con 43 centavos. El pasivo total nos representa con 15.125.332 pesos con 71 centavos. En cuanto a la rentabilidad financiera, aumentó 3 centavos con respecto al año anterior, 2019, por lo que mejoró el apalancamiento en el 2020. Existe una leve recuperación en la empresa en este año. Este aumento de la rentabilidad, esto debido a que mejoró el ciclo de operaciones de 201 días a 81 días en el año 2020. Disminuyeron las cuentas por cobrar en 7 días, el inventario en 113 días menos, representando el pasivo circulante el 91% en el año 2019, disminuyendo el 84% en 2020 debido a la disminución de las cuentas por pagar en 45 días. Bien, lo que nosotros recomendamos a esta empresa es un financiamiento por deuda. Antes de tomar un préstamo o cualquier otra clase de financiamiento por deuda, hay que dedicar tiempo a planificar las necesidades de capital. El peor momento para asumir deudas es en medio de una crisis, una pérdida repentina de crédito de proveedores, la imposibilidad de pagar los sueldos u otras emergencias pueden obligarlo a endeudarse de modo inmediato. Y esto puede ocurrir en condiciones sumamente desfavorables. Un plan de capital le permitirá pronosticar sus necesidades de fondos y así podrá determinar cuánto necesitará y para cuándo. Esto le brindará el tiempo adicional para explorar todas las fuentes posibles, para tomar fondos y negociar las condiciones más favorables. Las maneras posibles para obtener recursos financieros es la obtención de recursos. Es una necesidad no solo cuando se empieza la actividad, sino que suele ser una necesidad continua. Así debemos distinguir entre la financiación por deuda, en la que el empresario se compromete a devolver la cantidad adeudada más los intereses estipulados, y la financiación por recursos propios, en la que se perciben aportaciones de fondos, cediéndose una parte del accionario de la compañía,
con la posible pérdida de control que ello puede suponer. La financiación de la empresa es el conjunto de recursos económicos que se pone a disposición de la misma para la adquisición de los bienes y derechos que se utilizan para llevar a cabo la actividad productiva de la misma estructura financiera o el pasivo. Es con lo que se financia la estructura económica o activo. Se recomienda cuantificar con exactitud las necesidades de financiación, la cantidad de dinero a solicitar para evitar no poder afrontar toda la inversión prevista o pagar intereses por cantidades no utilizadas. Es muy necesario prever el periodo de tiempo en que se podrán tomar los recursos prestados, evitando la morosidad, que resulta muy cara y arriesgada. En el coste que se supone la financiación tienen una relevancia especial los intereses, es decir, el precio a que la entidad financiera nos preste el dinero. La principal barrera de entrada para acceder a la financiación en deuda es la falta de garantías que existen en las entidades financieras para asegurar el riesgo de la morosidad. ¿Cómo conseguir un préstamo? Lo primero que hay que hacer es saber qué quiere su prestamista. La manera más común es preguntar. Una opción mejor es consultar a un amigo o a un asesor comercial. Como por ejemplo, el contador público autorizado según las políticas bancarias, las condiciones o reglas mínimas a otorgar crédito son los estados financieros de la empresa, que son el flujo futuro, sustentado y su valoración, la declaración de impuestos de la empresa, el plan de negocios con presupuesto y proyección, los estados contables personales, la declaración personal de impuestos, garantías que cubran los riesgos de demanda de producto a afianzar y riesgos de convertibilidad de los valores que respaldan la garantía. La función financiera es base de la confianza y esta radica en la seriedad y capacidad de la empresa para honrar sus compromisos o bien su buena reputación empresarial. ¿En qué momento se debe de endeudar la empresa? El Seminario de Capitales señala: la sabiduría financiera recomienda que toda deuda es buena siempre y cuando mantenga los niveles adecuados de deuda capital de la empresa. Definir para qué necesita el dinero, cuánto puede pagar la empresa con su flujo de caja normal y qué impacto tendrá sobre la rentabilidad de los accionistas. El nivel de endeudamiento estará determinado por aquel que la empresa pueda pagar y que satisfaga a sus propietarios. Cuando se contrata deuda, es necesario tener en cuenta el comportamiento de las ventas. Es una variable que implica riesgos para su comportamiento. Puede verse afectado por situaciones conjunturales y de bajas demandas en la economía, el enrarecimiento del entorno internacional o el ingreso de nuevos competidores al mercado. Por lo tanto, resulta recomendable ser el cauto en comprometerse en un endeudamiento, nivel de deuda, con la esperanza de obtener un incremento de las ventas. El financiamiento por endeudamiento está cada vez más relacionado con colaterales e historia crediticia anterior. Bien, ya para finalizar este proyecto, como primer punto podemos afirmar que obtener recursos financieros para una empresa siempre va a ser una necesidad en el desarrollo de su gestión. En general, las operaciones de una empresa pueden financiarse a través de deuda y de alguna otra forma de patrimonio. La financiación puede obtenerse por medio de aportaciones propias del empresario y por deuda. En el primer caso no hay una exigencia de devolución, aunque sí de rentabilidad. En el segundo caso, sí existe la obligación de devolver estos recursos en un plazo determinado y con un coste cierto. La gestión de financiación de deudas empresariales debe ser asumida tanto por políticas de gestión de financiamiento de deudas o endeudamiento como por políticas de riesgo financiero. Las facilidades de financiamiento bancario en las MIPE es un factor primordial que existan inversiones que generen rentabilidad financiera. Por lo tanto, instituciones financieras y específicamente el acceso al crédito juegan un papel central en el crecimiento de la rentabilidad financiera de las MIPE. El costo de la deuda no se constituye en el único factor determinante para establecer una política financiera correcta, bajo el punto de vista de la rentabilidad, ya que tener una mayor cantidad de deuda conlleva consigo un nivel adicional de riesgo, que al no ser manejado cuidadosamente puede conducir a resultados muy malos. Sin embargo, si se utiliza inteligentemente,
traerá como consecuencia utilidades extraordinarias para los accionistas. Para ello requerirá de la capacidad del equipo directivo que gestione el endeudamiento. Las recomendaciones es que, dado que el mayoritario porcentaje empresarial mexicano está compuesto por las MIPE, microunidades informales de baja productividad y escasa gestión moderna, las pequeñas empresas más dinámicas y minoría no llegan ni al 5% del total de establecimientos. Y el hecho que además de las mismas no se encuentran dirigidas por personal profesional. En términos de gestión, sugerimos la urgente e insoslayable puesta en marcha de una política de profesionalización gestionaria y financiera de las MIPE, asumido por Estado, colegios profesionales, Cámara de Comercio y universidades. Sugerimos la creación de un fondo estatal para el financiamiento de las MIPE o el que está por crearse. Asimismo, por el tema de eficiencia, sea administrado por entidades técnicas y especializadas no públicas. Las entidades bancarias deberán dar más facilidad a la obtención de financiamiento o préstamos a los comerciantes a largo plazo, para que estos a su vez puedan crecer como empresarios y formalizar su negocio. En similares términos de la CEPAL, ha señalado que para avanzar en mercados financieros inclusivos y que faciliten la canalización de recursos, hay que potenciar las microfinanzas con sus respectivos instrumentos. Bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.